finalista de este Premio Planeta 2023. Alfonso Goizueta. Es el premio más conocido en la literatura de habla hispana. Además, tiene un doctorado de King's College de Londres en Relaciones Internacionales. En este podcast vamos a hablar de política, vamos a hablar de su visión de lo que está pasando en España, lo que está pasando en Estados Unidos. Y además, él lo cuenta todo con un enfoque histórico, porque él es medio historiador en ese sentido, y entonces él lo que hace es justificar las cosas que están pasando o intentar entenderlas echando un ojo atrás. Os animo a todos a que lo escuchéis. ¡Let's go! Alfonso Goizueta, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Cristóbal? Muchas gracias por invitarme. Buah, encantado de tenerte aquí. Discúlpame el look, ¿vale? El look me parece chulísimo. Vengo de jugar al golf. Me has dicho antes que tú tienes cierto pasado con el golf. Pero muy mal pasado y muy remoto, además. Pues nada, yo es porque estamos haciendo vamos a empezar como un canalillo de golf. No un canalillo de golf. Dentro de One Take Podcast vamos a hacer como un formato de entrevista como más dinámica a la que tú podrías venir, que es como que vamos a jugar al golf y luego en el buggy, en el momento es el buggy estilo... ¿Cómo se llamaba la serie americana? No era Jeremy Clarkson, era... El que iba en el coche con un Range Rover, no sé si te suena. Uy, ahí me pillas. Ahí me pillas. Bueno, es igual, pero era básicamente joder, no me acuerdo cómo es el nombre del cómico, pero bueno, traía invitados y se subían al coche y hacían una entrevista en el coche mientras como cantabas canciones. Bueno, yo os puedo hacer de Cádiz, es lo máximo los que puedo hacer. Sí. Bueno, pues nos vale. Pues tío, muchas gracias por estar aquí, como ya te he dicho. Y yo quería preguntarte, o sea, primero de todo, eres muy joven, que ya te lo habrán dicho la de Dios de veces, estás hasta cansado, pero es que fuiste muy joven a la hora de empezar a escribir. Sí, los escritores siempre empiezan jóvenes, ¿eh? Yo creo que es verdad que hay escritores que de repente empiezan a escribir porque descubren la literatura con 40 años o con 50, oye, no pasa nada, pero ves que muchísimos escritores siempre empezaron a escribir cuentos o cosas así cuando eran muy pequeños, o sea, siempre tienes algo que te conecta con la literatura. Para empezar, eres buen lector desde pequeño. Y cuando eres un lector muy ávido de pequeño, el siguiente paso que quieres dar es escribir tus propias historias, ¿no? Entonces uno siempre empieza escribiendo pues, cosas pequeñitas, trata de componer una novela, que es una cosa mucho más difícil, principalmente por la disciplina que requiere. Y así empecé yo, ¿no? Los primeros libros que yo publiqué, que eran con una editorial muy pequeñita, ni siquiera eran libros de literatura, eran libros de ensayo, porque yo pensaba que a lo que me iba a dedicar era a la investigación, a todo ese mundo más académico, ¿no? Pero yo siempre tuve ahí la espina de la literatura y cuando empecé mi carrera y tal, seguía escribiendo novelas, seguía leyendo literatura, era lo que me divertía y estaba convencido de que escribiría novela toda la vida, novelas que no leería nadie, novelas que tendría que suplicar por favor que me publicaran y que nadie querría publicar nunca, y de repente sucedió lo del Premio Planeta el año pasado y aquí estamos. Entonces, lo del Premio Planeta, ¿cuánto impacto tiene? Bueno, primero, enhorabuena. Muchas gracias. Y luego, ¿cuánto impacto tiene un Premio Planeta sobre la carrera de un escritor? Pues mira, en mi caso ha sido máxima, porque yo solo había publicado una novela antes que La sangre del padre, que la había autopublicado. O sea, era una novela que yo había autopublicado. Autopublicar es que contratas a una filial de autoedición, que suele estar ligada a una editorial, y ellos te hacen 250 ejemplares, lo puedes tener en Amazon y tal. O sea, es una cosa que tú te lo guisas, tú te lo comes. Y de repente, que eso había sido mi primera novela, que mi segunda novela fuera finalista del Premio Planeta, que es el premio con más impacto mediático del mundo español, del mundo de las letras españolas, pues es que es alucinante. Es un cambio que yo jamás había pensado. Yo había oído hablar del Premio Planeta, por supuesto, sabía todos los años quién salía, pero nunca hubiera imaginado que era un huracán tan grande hasta que lo vives desde dentro. Es que ha sido intensísimo. Es un año entero que el grupo editorial más fuerte en lengua española eres su caballo ganador. Y entonces es que te pone en todas partes, en España, en América del Sur, o sea, estás en todas partes. Y esta novela pues es que ha vendido mucho, han sido 11 ediciones de libro, vamos ya, y es una cosa que yo jamás hubiera podido soñar. 11 ediciones, ¿en cuántas copias se resume? O sea, 11 ediciones... Uy, pues eso no tengo ni idea. Fíjate, no sé ¿cuántas copias han vendido? La edición inicial, la primera tirada, yo creo que fue una tirada como de 90.000 o por ahí. Vale. Y entonces... 90.000. 90.000 de primera, sí. 90.000 es la primera tirada del finalista, y del ganador no sé si son 200.000 de primera tirada, no me acuerdo. Y las tiradas no me lo explicaron, claro, yo he llegado nuevo a este mundo, Cristóbal, y he tenido que preguntar, ¿y qué es una tirada? Y en base a qué reimprimís a veces, ¿no? Y entonces me dijeron que es cuando
cuando se van agotando las tiradas y el librero, que es el que más vende de todo el mundo, hablamos muchas veces de Amazon y tal, pero en España el librero sigue siendo el que está ahí al pie del cañón. Cuando el librero va viendo que un libro tiene suficiente demanda y estima una demanda constante a ese libro, va pidiendo más, y entonces cuando hay una demanda agregada de libreros es cuando la editorial dice, bueno, pues vamos a imprimir más, otra edición, y las ediciones, pues no sé cuántos son, ahora mira, lo tendría que preguntar. Bueno, si asumimos que son de 90.000 cada tanda. No, de 90.000 cada tanda no sería, ¿eh? No, Va menos. Va menos, o sea, va menos. Yo creo que las siguientes tandas pues serán ediciones, no sé, pues entre 10.000 o de 20.000, no tengo ni idea. De 90.000 no sería, entonces habría vendido yo más que J.K. Rowling. Total. ¿Y cuál es el proceso de escribir un libro? Porque yo tengo un primo, que es escritor también, Santiago Mazarrasa, de Santander, y él me comentó en algún caso como la dificultad que tiene que te publiquen un libro, como que es muy difícil que sin tener un nombre previamente tú vayas a una editorial y digas, oye, tengo este libro, o sea, tienes que pasar como muchísimas barreras, ¿no? Sí, no, totalmente. A ver, hay dos cosas, ¿no? Una es escribir un libro, que eso ya es de por sí una odisea en sí misma, y otra cosa es publicar un libro, y hay una tercera cosa, que es vender un libro. O sea, mucha gente se piensa que en cuanto publicas un libro, aunque lo publiques con una editorial grande como puede ser Planeta o puede ser alguno de los sellos de Penguin Random House, ya está. Vas a vender 200.000 ejemplares y te vas a hacer rico y vas a ser como J.K. Rowling, ¿no? O sea, hay 3 pasos: escribir, publicar y vender. Y son 3 pasos totalmente distintos. Escribirlo es dificilísimo porque tienes que dedicarle muchísimo tiempo a un libro. Un libro es que es un trabajo 24/7. Pero es un trabajo que además no es trabajo porque no puedes decidir dejar de hacerlo. No cuando eres escritor de verdad, en mi opinión, mucha gente desde que gané el premio me ha venido, pues yo escribo, pero es que claro, no tengo tiempo y lo dejo. Y entonces digo, entonces no tienes una necesidad, no tienes una historia que te esté vibrando en el corazón y tengas que decir, es que la tengo que escribir porque es o ella o yo. Eso es el sentimiento de escritor. Y eso te puede llevar que escribas una novela en 1 año, o que la escribas en 10 años, o que estés una vida entera escribiendo una novela, como hay casos en la historia, ¿no? Goethe, famosamente, escribió su Fausto durante 60 años. Era la obra de su vida, ¿no? Luego, publicar un libro es otra cosa. Efectivamente, como dice tu primo, es muy difícil que el mundo editorial apueste por ti. Muy difícil. Yo tengo en mi casa todavía, en un cajón, las cartas de los departamentos editoriales, porque te contestan por carta, diciendo muchas gracias por enviarnos tu manuscrito, pero tu manuscrito no entra dentro del catálogo que tenemos especificado. Cualquier escritor que hables tendrá un puñado de esas cartas. ¿Es para La sangre del padre? Esta no la tuve para La sangre del padre porque La sangre del padre fue otro camino, pero antes de La sangre del padre yo había escrito Corazón de Deidades, que la autopubliqué, y luego una novela entre medias que nunca publiqué porque nunca la quiso publicar nadie, ¿no? Pero yo la mandaba a las editoriales, los mandas a los correos de las editoriales, los mandas a las direcciones postales de las editoriales y te gastas el dinero en imprimir el manuscrito en un work center para mandarlo y tal. Y te contestan eso, que no encaja en el catálogo de este año, que muchas gracias por el interés, pero qué tal. Es muy difícil y es muy desalentador muchas veces. Y en cambio, La sangre del padre entró por un camino totalmente distinto, que es el camino de los premios. España en eso tiene una industria editorial que es muy excéntrica, muy novedosa, porque no es una cosa que suceda en otros países del mundo, ¿no? Que es que los premios no son a libros publicados, sino que son a manuscritos. O sea, el premio es una forma de descubrir a un autor incipiente. También hay premios que sean a el mejor libro del año 2024, o el premio de la crítica, o el premio nacional de narrativa, tal. Pero la mayoría de los premios en España es tú mandas un manuscrito y los editores de la editorial que convocan ese premio lo leerán y decidirán entre los que consideren y tal, y entonces puede salir o no puede salir. Y ese fue lo que sucedió con La sangre del padre, que salió con Planeta. Y entonces, claro, ha sido... Ese juzgado está formado por gente, supongo que con mucho estigma. Sí, fíjate, este año han muerto 2 de los miembros del jurado de Planeta, los han tenido que renovar. Ha muerto Fernando Holgado y Rosa Regás, que eran 2 históricos del jurado del Premio Planeta, y ahora los han reemplazado por Luz Gabás, que fue una de las ganadoras del Premio Planeta hace unos años. No me acuerdo quién es la otra que lo han reemplazado, pero es gente del mundo de las letras, gente vinculada con la editorial que da ese premio, y entonces ellos son... A ese jurado se le pasa una lista de... al Premio Planeta se presentan como 1.200 novelas o 1.000 novelas y tal, y al jurado le pasan la lista de 10 finalistas y deciden entre ellos. Cualquiera se puede presentar a los premios Planeta. Cualquiera se puede presentar a los premios Planeta. Tienes unas bases del premio que te dicen, pues tu novela tiene que estar escrita en español, extensión mínima de tantas páginas y tal. Y fíjate, de hecho me dijeron que es muy curioso.
hay muchas novelas que se mandan al Premio Planeta y que se echan para atrás porque la gente no lee bien las bases de los premios. Entonces te dice, requisitos para presentarte al Premio Planeta, mínimo 200 páginas. Pues si mandas una novela de 199, ya puede ser la novela más bella jamás escrita, pero si no está metido dentro de las bases del premio no entrará. Y hay muchas novelas que se caen por eso. O sea, que la gente que nos esté viendo y que quiera pensar en mandar su novela a un premio, que se lea bien las bases. Léete la pregunta. Léete la pregunta, exactamente. Léete la pregunta al examen. ¿Y por qué Alejandro Magno? Pues mira, es una historia muy larga. Alejandro Magno es una figura fundamental en el mundo clásico, en la historia mundial. Yo creo que no ha habido una figura como Alejandro, el mundo no vuelve a ser el mismo antes y después de Alejandro. Y a mí era una figura que me fascinaba. Yo soy historiador de formación, pero soy historiador de la edad contemporánea, no para nada de la edad clásica. Pero la Grecia antigua a mí siempre me gustó. Y tiene un motivo por el que me gustaba. Yo tenía una profesora cuando estaba en primaria, y esto es lo más importante del mundo, un profesor que te marca, que empezaba las clases de los lunes contando un cuento de la mitología griega. Y al resto de mis compañeros de clase, que ya te digo, tendríamos 10 o 9 años, al resto de mis compañeros, a que les debía parecer muy divertido, a mí me despertó una vocación diferente por el mundo de la mitología griega, luego el mundo de la historia antigua y tal. Esa vocación mía fue evolucionando hacia temas más a los que luego me enfoqué en mi carrera y en mi doctorado, que era más la historia contemporánea, la geopolítica y tal, pero esa espina de la Grecia antigua siempre estuvo ahí. Y entonces volví a ella, no en el mundo académico, no en el mundo profesional, sino en el mundo de la novela. Mi primera novela era sobre los dioses griegos y la segunda novela que escribí más enfocada a ese periodo era sobre Alejandro Magno, porque me interesaba mucho el periodo de Alejandro Magno, me interesaba mucho la forma en la que había cambiado el mundo y sobre todo me interesaba lo joven que había sido a la hora de cambiarlo. Es que Alejandro fue rey a los 20, rey de Macedonia, a los 22 saltó de Macedonia a Asia y en 10 años, de los 22 a los 32, revolucionó el mundo. Conquistó el mundo, llevó las fronteras de la cultura griega desde Grecia hasta la India, una cosa que no había conseguido hacer nadie, y su legado perdura, ¿no? Entonces me fascinaba también mucho la idea de quién podía ser el joven detrás del héroe legendario, del rey legendario que todos podemos conocer de la historia. Y es lo que busca un poco esta novela, ¿no? Cuenta la vida, cuenta las aventuras, cuenta las intrigas políticas y tal, pero en lo que se centra sobre todo es en la personalidad, en la humanidad que pudo haber tenido Alejandro. Porque cuando tú tomas la decisión de escribir sobre Alejandro Magno, yo supongo que habría un proceso de duda, porque es un personaje que es históricamente tan relevante que puede ser juzgado por cómo lo narres. O sea, te quiero decir, en otras ocasiones, cuando has hecho otras novelas, quizás había más libertad de, bueno, nadie te puede contrastar tu información quizás tanto, o sin más no importa tanto, ¿no? Pero en el caso de Alejandro Magno, como tú bien dices, es una persona que ha tenido tanto impacto. Eso lo tuviste en cuenta, es decir, bueno, yo estoy haciendo, o sea, vas a escribir una novela bajo la cual te van a juzgar muchos porque tienen con qué contrastarlo, ¿no? Fíjate, esto hablamos de cómo se escribe, de cómo es el proceso de escribir. Yo cuando empecé a escribir La sangre del padre, jamás pensaba que me fuera a leer nadie. Entonces eso te quita mucha presión de encima de los hombros, ¿no? Porque no estás pensando, uy, me voy a tomar una licencia aquí y va a venir un catedrático de historia antigua y me va a decir que esto no es exactamente así. Para nada. Es más, si hubiera tenido ese sentimiento, hubiera sido paralizante en muchos casos, ¿no? Porque no te puedes sentar a escribir, y esto no ya para una novela histórica, ¿no? Sino para cualquier obra no solo de literatura, sino de arte, de cualquier actividad. No te puedes sentar a poner tu alma en algo pensando en que te van a criticar, que no lo vas a hacer bien, que igual te van a sacar los colores por algo, porque es que entonces vas a estar totalmente paralizado por la duda, paralizado por el miedo y nunca pasarás de la página 20 o de la página de lo que sea en el proyecto en el que sea, ¿no? Y yo tenía la ventaja relativa de decir, bueno, yo voy a escribir una novela de Alejandro Magno porque me divierte poder ficcionar la personalidad de Alejandro Magno, poder ficcionar su psicología, poder novelar su vida. No me va a leer nadie, pero como no me había leído nadie hasta este momento, ¿No tuviste esa duda de decir...? No tuve ninguna duda de decir, ¿me van a criticar por escribir sobre Alejandro Magno? No, jamás. Pero es que no me iba a criticar nadie porque no me iba a leer nadie. Pero estabas escribiendo 600 páginas. Pero para mí, es que uno escribe para uno mismo, porque si tú empiezas... Ahora estoy en el proceso de enfrentarme a la segunda novela, que también trae muchas dudas, la siguiente novela después de un éxito bueno como ha sido este. Pero en el momento en el que yo escribía La sangre del padre, que era en el silencio de la pandemia, la empecé a escribir en abril del 2020, el confinamiento y tal, es que era pasatiempo al pecho melancólico, como decía Cervantes, que es la literatura, ¿no? Y yo es que no pensaba que fuera a pasar nada de lo que ha pasado. Me dices, si lo hubieras sabido, hubieras tenido más presión. Claro que habría tenido más presión, la presión que tengo ahora, ¿no?
pero no creo que te puedas sentar a escribir una novela pensando en si alguien te va a decir que está bien, que si está mal. Evidentemente es una obra de ficción y las obras de ficción no se pueden tomar como obras historiográficas. Es decir, si a mí me viene un historiador antiguo y me dice, pues es que esto no fue exactamente así, le diré, claro que no fue exactamente así. Es que estás buscando la fidelidad histórica en mal lugar. Una novela histórica como es esta tiene que estar bien construida, bien argumentada, bien documentada. O sea, no te puedes tirar un triple diciendo algo de la vida de Alejandro Magno, pero no es una biografía académica. Es decir, yo me puedo permitir las licencias que me da la ficción. Entonces ese es el punto de diferencia. Eso te iba a preguntar también, porque en esta novela hay como paralelismos entre lo que es historia y lo que es ficción. En muchos casos leyéndola también dudas, o sea, no sabes exactamente qué es qué y te metes en tu papel y dices, bueno, evidentemente pues hay gran parte de ficción y es lo que la hace tan quizás tan divertida y tan fácil de leer, pero yo te quería preguntar cómo has hecho ese balance tú, porque supongo que sí que habrás tenido un poco en mente, bueno, pues lo que tú dices, ¿no? Tirarte un triple. Sí. Cuando has narrado esas batallas, por ejemplo, que justo en las batallas tienes, no sé, tienes como la capacidad de contarlo casi como si fuese una película, ¿no? Te agradezco mucho que digas eso. No, bueno, es así, es así. Pero ¿cómo has hecho tú ese balance de decir, bueno, aquí toca no pasarse, o ha habido alguna vez que has tenido que echar para atrás? Pues mira, el balance entre la ficción y la realidad es muy interesante. Depende también de qué maestro tengas. Yo, el maestro que siempre trato de seguir a la hora de escribir es García Márquez, que para mí es mi escritor favorito, y yo antes de empezar a escribir sobre Alejandro, leí una novela de García Márquez que se llama El general en su laberinto, que es el novela Los últimos días de Simón Bolívar, ¿no? Y yo quería hacer algo semejante. Él lo que hace es, el personaje histórico, una vez entra en el reino de la ficción, ya se convierte en un personaje de ficción. No es un personaje histórico. Eso no quiere decir que tu novela no sea fidedigna, eso no quiere decir que tu novela no esté bien documentada, eso no quiere decir que tengas que hacer un enorme trabajo de investigación para construir bien el armazón de la novela. Pero dentro de ese armazón, los personajes se comportan como personajes de ficción, es decir, sienten miedo, dudan, se comportan como seres humanos, no simplemente como los personajes planos de una obra historiográfica. Entonces, mencionas las escenas de las batallas. Obviamente yo no tengo una fuente histórica que me asegure que el día antes de la batalla de Isos Alejandro tenía miedo, o el día antes de la batalla de Gaugamela Alejandro se acordó de su padre. Que es, pues, este tipo de cosas solo pueden suceder en la ficción. Nunca va a haber un historiador que se pueda atrever a decir eso. El día antes de la batalla de Gaugamela Alejandro pensó en su padre y pensó, Dios mío, cómo hemos llegado hasta aquí, lo que es la vida, ¿no? Qué fútil es este caminar. Eso solo lo puedes hacer si eres novelista. Esa es la belleza de ser un novelista. Por eso yo creo que soy mejor novelista que historiador. Y en el proceso de meterte en el papel de Alejandro, yo supongo que habrás llegado a un nivel muy profundo de tanto como quizás imaginarte que le entiendes, o habrá llegado hasta un punto medio de locura, porque habrás pasado tanto tiempo pensando en la vida de Alejandro. Como tú dices, es un trabajo 24/7, digamos, estás todo el rato pensando en qué vas a escribir y escribiéndolo. ¿Tú vistes paralelismos entre la vida de Alejandro y la vida que vivimos hoy en día? Pues mira, hay varias... Cuando digo vivimos hoy en día, quizás no digo solo tú, digo en general, ¿no? Sí. Él tiene mucha ambición, también está muy solo, ¿no? En ocasiones. Entonces, también hay... Sí hay paralelismos. Hay, de hecho, paralelismos genéricos, podríamos decir, al final somos la misma especie. Y los problemas no son tan diferentes, ¿no? La ambición, el estar insatisfecho, yo creo que es uno de los temas que más me iba resonando. Yo iba escribiendo sobre este chico cuando tenía 25, 26 años y no quería volver a su casa, no quería volver atrás, solo quería conquistar más. Además, no se quedaba a disfrutar ni a gobernar lo conquistado, sino que solo estaba pensando en la siguiente frontera, en el siguiente límite que iba a traspasar. Y uno lo ve y dice, Iván, no es nuestra sociedad la primera que está acelerada, no son nuestras ambiciones las primeras que están aceleradas, ¿no? Pero también hay un plano de paralelismo personal, efectivamente, que al final no dejaba de ser una persona joven con la que yo compartía edad mientras escribía la novela, y muchas veces pensaba que hay cosas que no pueden haber cambiado tanto, ¿no? Al final yo creo que rey de Macedonia en el siglo IV a.C. o estudiante en Londres en el siglo XXI, que era lo que era yo cuando escribía esta novela, te asomas a la vida de la misma forma, ¿no? O sea, piensas decir, un día estoy, un día no estaré, ¿qué quedará de mí? ¿Quién se acordará de mí? ¿Qué voy a hacer yo con mi vida? ¿Qué expectativa tengo? ¿Qué es el amor? ¿Quiero el amor ahora? ¿Lo quiero más tarde? ¿Cómo me relaciono con esta idea de tener una familia, de tener hijos?
Y esos temas, que a mí me parecen que son unos temas atemporales que han atormentado al ser humano siempre, los quería meter en Alejandro. Y me parecía además real que Alejandro no hubiera sido simplemente una especie de psicópata que solo quería conquistar más territorio y ganar guerras y tal, sino que también tuviera una parcela de filosofía interior, ¿no? Al final lo había educado Aristóteles y a mí no me encajaba que fuera simplemente un botarate, ¿no? O sea, tenía que pensar un poco cuál era su lugar en el mundo y qué quería hacer él aquí. Sí, al final te das cuenta que, o sea, es lo que tú dices, las reflexiones que tenía él a nuestra edad o a la edad a la que lo estabas escribiendo, o sea, eran las mismas que tenemos todos. O sea, yo creo que sí, sobre todo la soledad, a mí me parece uno de los más interesantes en esta novela. Detrás de un mundo tan movido. Sí. O sea, que es un poco parecido a lo que hay ahora, ¿no? Que es como que ahora hay muchas cosas que están pasando, pero muchas veces, bueno, te encuentras solo. Totalmente. Y además, en esta novela que hay muchísimos personajes, Alejandro está totalmente rodeado de gente todo el día, pero me interesaban mucho las escenas en que de repente se apaga el ruido del mundo a su alrededor y se queda él solo con sus pensamientos diciendo: ¿qué he hecho en el día de hoy? ¿Qué voy a hacer en el día de mañana? ¿Quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué quiero hacer con mi vida? Y esos son los momentos que a mí más me divierten. Es verdad que como escritor cada uno se recrea más en las partes que le son más divertidas. Hay quien hace muy bien la intriga política, hay quien hace muy bien las escenas bélicas y tal. A mí las que más me divierten son casi las de monólogo interior, o muchas veces en monólogos que son conversaciones con otro tipo de personajes que al final lo que quieres es desvelar un elemento de la vida, ¿no? Hay dos tipos de escritor, yo creo. Uno que es un contador de historias, que simplemente te voy a contar una trama, vas a estar pegado a mi libro, vas a estar pasando las páginas y cuando lo acabes dirás, quiero más. Y hay otro tipo de escritor que en mi opinión es el escritor verdadero, el escritor con mayúsculas, que es el que tú dejas ese libro y dices, ahí va, hay algo que este libro me ha hecho pensar sobre la vida, sobre la muerte, sobre la naturaleza, sobre la política, sobre la ética, o sea, que te quedas con algo, no es simplemente la televisión en la cabeza, que ahora hay muchos libros, si hablamos también de la industria editorial, lo que se publica en España y tal, hay muchos libros que es simplemente eso, ¿no? Que tú los lees y es una trama muy divertida, oye, ya me gustaría a mí también poder escribir así para enganchar a tantísima gente, ¿no? Pero que lo dejas y a la semana te has olvidado lo que iba. Simplemente te has quedado con la sensación de lo bien que lo pasaste leyéndolo, pero te ha cambiado algo, te ha hecho reflexionar, te ha hecho pensar. Justo en eso, pues entramos en eso directamente. O sea, la industria literal en España, yo veo como diferentes... bueno, hay diferentes tipos de escritores, eso seguro. ¿Vale? Pero aquí y en todas partes, ¿eh? Pero luego, por ejemplo, a mí hay una cosa que me da un pelín de rabia, que es el hecho de que muchas cosas se califican como literatura, cuando no sé si realmente todas lo son. No sé cuál es la definición de literatura como tal, pero hay muchos libros publicados que también son libros. O sea, esto es un libro, y un libro que escribe Paquita sobre su vida random total también es un libro. Sí, el formato es el mismo, por eso confunde. Justo. Y esto es otra reflexión que he compartido yo varias veces con amigos, que es eso, o sea, no por tener un libro, pues un influencer, por ejemplo, pues publica un libro y tiene como muchas ventas y tal, y parece que de repente es escritor, y es como, joder, no está como suficientemente definido lo que viene a ser un libro o una novela como la tuya de un libro cualquiera. Estoy totalmente de acuerdo contigo, y además una vez entras dentro del mundo de la industria editorial y te relacionas con muchos escritores, al final todos compartimos la misma nomenclatura de profesión, ¿no? Tú eres escritor, pero no te sientes igual de escritor igual que la persona que tienes al lado, ¿no? Y muchas veces yo me he encontrado con escritores que en las presentaciones o en las ferias del libro hablan de literatura y se llenan la boca con una palabra que digo, oye, respeto con esa palabra, esa es una palabra sagrada, la literatura es un arte y no todo libro es literatura. Ojo, yo aquí no me quiero meter con nadie ni hacer de menos un tipo de libro que pueda ser un libro más de entretenimiento, lo que en mi opinión se llama muy, muy nocivamente o muy insultantemente la pseudoliteratura, ¿no? Como de ese tipo de libros que te leerías, un bestseller rápido de aeropuerto o de playa y tal, que te lees un día en la hamaca en verano. Yo no me meto con eso. Oye, ya me gustaría a mí poder escribir como escribe también esa gente, vender como vende esa gente, pero no hay que confundir las cosas. Una cosa es la literatura y otra cosa es lo que se denomina literatura comercial, que ves, ya vuelve a meter la palabra, o simplemente los libros comerciales. Hay una distinción, pero muchas veces se las confunde, ¿no? Y no son para nada la misma cosa. Y es verdad que ahora mismo, yo creo también mucho por el fenómeno redes sociales, por el fenómeno influencer, por el fenómeno de masas, que viene a ser todo un poco relacionado, hay muchas personas que escriben libros
que venden muchísimo, y que venden muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, y que se creen que eso es lo que les hace escritores o les hace formar parte de un canon literario. Y ahí es donde entras casi en una llamada al intrusismo, ¿no? De decir, oye, perdona, tú no eres escritor, tú has escrito un libro. Claro. ¿Pero has escrito un libro sobre qué? No, yo he escrito un libro de cuando mi novia me decía y tal, no sé qué, y entonces yo luego me lié con su amiga. Y, oye, pues muy bien, pero ¿cuál es el sentido de este libro? ¿Cuál es el mensaje que has querido transmitir? Claro, has contado tu vida o has contado un cuento tal. También eso es ahora una cosa que sucede, que todos los escritores hay una falta de imaginación, ¿eh? Tú vas a una librería y compras alguno de las últimas novedades y tal, contemporáneas, y la mayoría de gente escribe su vida, o sea, de experiencias que más o menos retoca de una forma, retoca de otra, pero hay unos libros que son muy pobres en el sentido de imaginación, de decir, oye, pero invéntate una historia, algo nuevo, o dale una visión a la historia, tal, pero no cuentes simplemente lo que te pasó en tu divorcio y un sueño que tuviste un día y tal, o sea, hay un mejunje, ¿eh? Entonces, ¿nota un cambio entre los libros que se escribían hace, no sé, 20, 30 años a lo que se está escribiendo hoy en día? Sí, desde luego. Y no es por sonar ni viejuno, ni meterme con mi generación, ni la generación anterior, pero la calidad de la literatura ha bajado, ¿eh? Ha bajado, yo creo que sí. No se escribía... yo creo que Internet ha sido un factor clave, ¿eh? O sea, estamos en un mundo muy estimulado, estamos todos muy excitados, y la literatura, la buena literatura, la imaginación de la que parte la buena literatura necesita aburrimiento. Necesita de que tú estés un día en tu casa sin saber qué hacer, y otro día, y otro día, y otro día, y otro día, y de repente nazca un mundo en tu cabeza, nazca una historia en la que tú quieres escapar de ese tedio en el que estamos. Eso es mucho más difícil que suceda en un mundo donde estás estímulo, 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 estímulo. No, es que ahora mismo no hay momentos de aburrirse. No hay momentos de aburrirse. Entonces no puede haber un momento donde pueda brotar la imaginación. Claro. No, estoy de acuerdo. Incluso cuando estás pensando en ideas o proyectos, yo muchas veces lo digo. O sea, si no llegas a aburrirte, es que no te va a salir nada. O sea, porque tienes que dejar el móvil, dejar el TikTok, dejar el Instagram, lo que sea que te esté distrayendo, y darte un tiempo para ver qué se ocurre, qué pasa en tu mente, o leer algo con más calma y demás. Esto ha cambiado la manera en la que tú escribes. Tú cuando, por ejemplo, escribiendo esta novela, ¿tuviste alguna reflexión de decir, oye, esto va a ser una chapa que esta persona... Bueno, no, porque me has dicho que escribías para ti, ¿no? Eso es una cosa que hay que hacer, ¿eh? Los escritores, cuando eres novel, yo creo, luego cuando vas adquiriendo un poco más de experiencia, empiezas a notar más la presión de quién te puede leer y quién no. Pero cuando estás empezando, no te puedes permitir el lujo de pensar en que vas a tener unos lectores que, para empezar, no sabes si vas a tener nunca. Entonces te estás metiendo una presión que para nada, simplemente para paralizarte. Claro. Porque es inevitable que tú ahora, después de haber tenido este gran éxito con este libro, te siembres un poco esa duda en ti mismo, ¿no? Decir, bueno, he vendido, vamos a ponerle un número, yo qué sé, 300.000, 400.000 copias de este libro. Ahora el siguiente, tú ya estás pensando en tu cabeza... Ese es el problema. Claro. Te diga, oye, esto lo van a querer leer, no lo van a querer leer, es muy largo... Es el síndrome, lo llaman el síndrome de la segunda novela, ¿no? Que es tan famoso que hay hasta libros que tratan sobre eso, ¿no? La verdad sobre el caso de Harry Quebell, que fue uno de los libros, yo creo que el libro que impulsó a Joel Dicker a la fama mundial como escritor de thriller, era precisamente eso, ¿no? De un escritor que su primer libro es un bombazo y entonces le entra el bloqueo para el segundo porque no sabe qué va a escribir. Es verdad, el síndrome de la segunda novela existe, es muy desagradable de tener, yo lo he tenido, creo que lo tienes... Lo he tenido, creo que lo tengo. O sea, porque creo que lo tienes hasta que no publicas la segunda y te metes con la tercera, sigues teniendo ese miedo, pero todos son actitudes en la vida. O sea, yo muchas veces me siento en mi escritorio bloqueado y digo, pero qué horror, ¿en qué momento me metí en esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y luego lo pienso y digo, joder, qué reto más bonito también. ¿Sabes? Que este sea tu trabajo, que sea descifrar esta idea que no acabas de darle forma, que sea superar esta última barrera antes de ponerte a escribir. Es como tomes tu actitud, pero la presión existe. Y yo, claro, entro de nuevas en el mundo editorial, todos los escritores y tal, y es una de las preguntas que he hecho, ¿eh? Y hay dos tipos de actitudes. Cuando yo pregunto, oye, ahora la segunda es que estoy ahí con un poco de presión, estoy con un poco de bloqueo, ¿qué hago? Hay dos vertientes. Hay los que te dicen, acaba la segunda cuanto antes y ponte con la tercera, que a mí eso me parece que es como barrer el muerto debajo de la alfombra. O sea, es que yo me niego a hacer eso, ¿no? Y en cambio hay otra escuela de escritores, aquí estás viendo la diferencia que hablábamos antes, ¿no? Los contadores de historia, los escritores, que te dicen, no, tu último trabajo es todo tu trabajo. Es decir, tú no puedes firmar algo, yo no puedo firmar mi segunda novela
pensando que me la he quitado rápido en medio y corra, que publíquenla, véndanla, lo que sea, que me voy a poner con la tercera. ¿Por qué vas a esperar a ponerte con la tercera para hacer un trabajo que sea digno de lo que tú quieres hacer? ¿Por qué no te pones a hacerlo en la segunda? ¿Por qué tienes la necesidad de quitarte la segunda y ponerte a pensar en la tercera? ¿Piensas acaso que la tercera te va a salvar? Porque el 3 es una especie de número mágico que va a hacer que de nuevo te vuelva el bestseller. No, para nada. Es que es un trabajo muy duro, porque además es muy solitario, pero tienes que tener confianza en ti mismo y acordarte de los motivos por los que escribes. Y si escribes para vender, y si escribes por un propósito, digamos, monetario, por una especie de utilitarismo, es muy difícil que puedas escribir bien y que puedas escribir sin un miedo terrible. Porque claro, si tú estás escribiendo pensando que te vas a arruinar, que estás desperdiciando meses de tu vida, que no vas a vender una novela y que es el fin de tu carrera, ¿cómo vas a poder producir algo bueno en esas circunstancias? Sí, pero esos pensamientos... Esos pensamientos están, por supuesto que esos pensamientos están. Pues mira, acordándote de decir, bueno, pues si todo falla, fallará con mi mejor trabajo. Yo muchas veces lo pienso, la siguiente novela que preparo para el año 2025, que es una presión, oye, también ese es el precio de meterte en un grupo editorial como me he metido yo. Es una fecha. Tengo una fecha de entrega y es una fecha que tengo marcada en el calendario y que no es negociable. Vamos, que si fuera negociable se caerían una serie de cosas más como, bueno, pues la campaña de marketing, cómo va a salir este libro, o sea, ya no estás tú solo en un vacío, ya formas parte de un engranaje. Oye, es el precio por también vender, por estar dentro de una editorial grande, lo pago gustoso, pero está ahí. Pero muchas veces uno piensa, ¿qué tipo de libro voy a escribir yo ahora? Ay, no, pues voy a escribir un libro que quiero que venda. Bueno, pues entender qué es lo que vende. Que sea un thriller, que la protagonista sea una mujer, que pasen tantas cosas, tal. Entonces, el libro lo empiezan a escribir las expectativas que otros tienen de ti y no lo estás escribiendo tú. Y ahí es cuando entra mucho el bloqueo. Y yo la forma en la que he superado el bloqueo, hasta el punto de que todavía hay días que tengo dudas y tal, ¿eh? Pero de volverte a sentar a escribir es decir, bueno, yo voy a escribir la novela que yo quiero escribir. Y si fracaso, fracasaré con algo que yo he querido escribir y que yo firmo de la página 1 a la página 400. Porque lo peor que te podría pasar es escribir la novela que otros quieren que escribas o escribir la novela que tus miedos quieren que escribas y fracasar con eso. Porque entonces fracasarías con algo que no eres tú. Fracasarías siendo un impostor. Y eso a mí eso ya me parece algo de lo que no remontaría nunca. Por lo menos si caes, que caigas siendo tú mismo. Siendo tú mismo, yo orgulloso. Oye, por hablar del final de La sangre del padre, o sea, Alejandro Magno en la historia, muchas veces en esa escena final, digamos, dice una frase, ¿no? Que le dice, ¿a quién dejas tu imperio? Y él dice, al más fuerte, ¿no? O al menos, no sé si Más fuerte, sí. históricamente se sepa eso o que se ha puesto como que eso es lo que dijo, pero tú en esta novela como tal no lo dices. Hay muchas versiones del final de Alejandro Magno, muchas de ellas apócrifas. Lo de al más fuerte, además, tenía una semilla de guerra civil, porque él, al parecer, las últimas palabras fueron crateroi, ¿no? Que crateroi podría significar al más fuerte, pero resulta que también tenía un general que se llamaba Crátero. Entonces podía ser, ¿a quién se lo has dejado? ¿A Crátero o a Crateroi el más fuerte, ¿no? Entonces, posiblemente fuera una anécdota apócrifa, seguramente sembrada por el propio Crátero, que dijera, no, si lo que ha dicho es Crátero, ha dicho Crátero, no el más fuerte. Pero te digo que hay otras versiones sobre la muerte de Alejandro. Hay quien dice que lo más probable, esto lo aseguran los historiadores, es que lo que lo matara fuera una malaria y que, por supuesto, los últimos 10 días de su vida estuviera en un coma y no dijera absolutamente nada. Y al final el imperio pues se lo repartieron. Pero yo tenía varias formas de jugar con el final de su muerte. El final de la muerte era el final de la novela, el final épico, todos los temas tenían que cuajar, era la cuadratura del círculo, y entonces elegí que el final fuera el que es, que no lo quiero develar, pero que fuera una reflexión sobre la vida, sobre si verdaderamente merece la pena, es una de las preguntas que hay en esta novela, si verdaderamente merece la pena todo lo que Alejandro había conseguido, pagando el precio de dejar de ser él como ser humano, ¿no? De no poder amar, de no poder estar en paz consigo mismo, pero haber podido construir todo lo que construyó. Y esa es la reflexión final que cierra la novela. Y Alejandro está visto a ojos de muchos como un héroe y a ojos de muchos otros como un tirano o como una mala persona, por obviamente las cosas que conquistó bien, como lo hizo pues para muchos mal, ¿no? Y es un dilema que hay bastante común en cuanto a su figura. ¿Tú te posicionas de alguna manera después de haberle investigado tanto? Porque habrás visto momentos de decir qué fuerte que hizo esto, habrás visto momentos de decir qué maravilla que hiciese esto otro.
A ver, como todos los personajes interesantes o todos los personajes dignos de una novela, tiene sus luces y sus sombras, efectivamente. Yo hay momentos en los que Alejandro, y además esto es muy curioso, hay muchos lectores que están de acuerdo conmigo, es una parte bonita cuando te vienen los lectores y te dicen, este momento odio a Alejandro, estoy en este capítulo en el que Alejandro lo odias, pero ¿cómo ha podido hacer esto? Tal. Y en cambio hay otros que te vienen y dicen, ay, pues ya he avanzado más y ya te vuelve a caer bien, ¿no? Y es verdad que Alejandro tiene una vida en la que es de los conquistadores, yo creo, más magnánimos que puede haber. Perdona a sus enemigos, adopta a la familia de su enemigo, del rey Darío de Persia, la adopta como una familia propia, y luego es un tirano en el sentido de que mata a muchos de sus amigos porque empieza a desconfiar de ellos, porque piensa que le van a traicionar, entra en una especie de bucle de locura en el que él es el único que tiene razón y el único que tiene esa visión para poder seguir adelante. O sea, tiene esas partes del tirano que también es una parte fascinante de descubrir, ¿no? Cuando un personaje que de primeras te parece noble o te parece magnánimo, como digo, de repente se te escurre y dices, pero si se ha convertido en un ser cruel y en un ser horrible, ¿no? Y cómo se va a recuperar de todo eso. Pero lo interesante es que eso no es mío, es que eso es la historia, ¿verdad? Es que Alejandro verdaderamente pasó por ese proceso en el que era un rey griego aristotélico, racional, escuchaba a sus consejeros y de repente se convirtió en una especie de rey a lo persa, adoptó todas las costumbres de los persas y parte de las cosas que decía era, no, yo soy el único rey, el único que tiene razón, a mí todo el mundo es mi esclavo, y eso fue también lo que le costó gran parte de las desgracias de su vida, ¿no? Entonces tiene esas dos partes. En el plano más personal, claro, Alejandro ha estado conmigo 3 años de mi vida, que han sido 3 años también muy, muy tumultuosos en unas cosas y otras, y al final lo llevas contigo, ¿no? Y hasta hablas con él. Sí, ¿no? Sí, el personaje... cuando estás tan metido en una novela, el personaje va contigo siempre. Y ya llega un momento en el que disocias y no sabes muy bien si estás hablando de Alejandro o estás hablando de ti mismo. Ostras. Bueno, Alejandro de cualquiera de los personajes. Dicen, todas las novelas son muy autobiográficas. Yo no quiero decir que mi biografía esté puesta en la mente de Alejandro, ni en la personalidad de Alejandro, ni nada de eso. Pero sí hay sensaciones, sí hay sentimientos, sí hay dilemas en esta novela que tienen Alejandro y el resto de personajes que he podido tener yo, pero que ha podido tener cualquiera. Sí. ¿No te has cuestionado alguna vez si estabas volviendo un poco loco escribiendo sobre él? Es que yo creo que todos los escritores estamos un poco locos, ¿eh? Al final, cuando la novela, tú te conviertes en la novela y la novela se convierte en ti. Es que va contigo a todas partes, pero en el sentido de, qué horror, yo soy verdaderamente el loco de mis amigos porque esto es verdad, ¿eh? Puedo traer testigos que lo aseguren. Muchas veces andando por la calle o en una cena o en tal, de repente tienes una idea. Y dices, callaos un momento, y la apuntas corriendo y te dicen, ¿pero eso lo vas a meter en un libro? Y dices, no sé qué saldrá de esto, pero lo tenía que apuntar. Entonces, eso es cuando verdaderamente tú estás dentro de la novela está dentro de ti. Ya ves. ¿Y hay alguna actividad que te haya hecho, que hayas dicho tú, oye, pues hacer deporte me saca más ideas, o estar en movimiento o tal? El deporte es muy importante. Porque lo digo casi también como invocando un deseo, ¿eh? Porque ya me gustaría a mí hacer tanto deporte como haces tú, Cristóbal. Seguro que me vendrían muchas más ideas. Pero es verdad que, por ejemplo, vas a correr un día que estás estresado y te desestresa. Y entonces el estrés verdaderamente funciona como un tapón. Y de repente vas a correr, te das una ducha, vuelves y la idea que te parecía imposible descifrar aparece. Claro, porque muchos escritores sí que están asociados, al menos históricamente, a tirar de otro tipo de estimulantes que no eran el deporte. Sí, no es mi caso. De hacer, bueno, mucho alcohol. Luego también hay cierta parte de la literatura que está escrita bajo como los efectos de algunas drogas. No sé hasta qué punto has analizado tú esto y si es tan común como... Bueno, al menos yo he escuchado y he leído un poco de este tema, de que hay gente que, bueno, o escritores que usaban el alcohol un poco para inspirarse. Hoy por hoy, escritores que escriban con droga, no lo sé. Y sí, seguro que sí, pero sí. No es algo que vayan comentando. Pero históricamente, desde luego, sí así. O sea, todos los grandes escritores del siglo XIX, la mayoría era alcohol mezclado con opio. Claro. Y claro, tenían unos sueños que eran fantásticos. Claro, o sea, claro. Robert Louis Stevenson, que es uno de mis escritores favoritos, y escribió uno de los libros que a mí más me ha marcado, que es El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde. Lo escribió porque una noche se metió un atraco de cocaína, como se solía meter, y le dio es una historia gótica, es una historia de miedo, y se despertó en mitad de una pesadilla. Y lo despertó su mujer y le dijo, ¿pero por qué me has despertado si estaba soñando yo un cuento de terror fantástico? Le dijo, es que estabas gritando. Y dijo, nada, cállate. Y entonces volvió a meterse no sé cuánto de cocaína y escribió El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde en 3 días. O sea, eran escritores, estamos hablando de 1880 por ahí. Eran escritores que, claro, operaban de esa forma, ¿no? Que hoy hay escritores que
tomen droga dura, no te digo tomarte una copa de vino para escribir un día. No lo sé, supongo que sí. Pero tú sientas que o sea, a ver, tú escribiste esto en parte estando en Londres, ¿no? Sí. Londres, mucho pub. Es que yo lo escribía en los pubs. Tú escribes en los pubs. Lo escribía en los pubs, pero en los pubs, claro, yo iba a los pubs según abrían a las 12 de la mañana y me iba a los pubs a las 4 de la tarde, que era cuando entraba toda la marabunta de ingleses al ruido, ¿no? Fíjate, lo de escribir tomándote una cerveza o tomándote un vino, a mí me parece que es mala idea. Es mala idea. Hay que escribir con café. O sea, tienes que escribir con algo que te mantenga muy despierto, porque si no, pierdes la sensación de si lo que estás haciendo está bien o está mal. O sea, si tú empiezas a emborracharte para escribir, todo lo que escribas te va a parecer que es música de los dioses y para nada lo es. Entonces, yo no soy muy amigo de escribir bajo la influencia del alcohol, ¿no? Desde luego. Entonces, tu proceso creativo es en plan, vas analizando desde que empiezas, bueno, cuando empiezas a escribir para empezar, o sea, ¿cómo es esta segunda novela, por ejemplo? Tienes una fecha, has elegido tu personaje o tu momento de la historia sobre el que quieres basarte, o quizás no es de la historia, del futuro, no lo sé. ¿Cómo empiezas? O sea... ¿Cómo te enfrentas a la página en blanco? Claro, la página 1. Sí, la página 1 es una barrera que a mucha gente echa para atrás también, el no sé cómo empezar mi libro y tal. Es que el libro, yo creo que el principio es lo último que escribes. O sea, tú tienes una idea, entonces, vamos, te digo cómo escribo yo, ¿eh? Tú tienes una idea y entonces un día empiezas a escribir una escena que te haya venido a la cabeza, la descripción de un paisaje, igual la descripción de un personaje. Eso no significa que estés escribiendo la página 1 de la novela. Muy probablemente no lo estés haciendo. Muy probablemente lo único que estás haciendo es poner tus ideas, poner tus pensamientos en forma escrita, y luego eso irá evolucionando. Igual coges una frase, igual coges simplemente una idea, igual coges un párrafo entero y entonces vas como destilando. Es que escribir es un ejercicio de destilación. No te sientas y escribes una novela del tirón. Estás constantemente volviendo hacia atrás, trabajándola, cambiándola el orden, volviéndola a empezar con capítulos que igual nunca llegan a la versión final. O sea, es un proceso, mi proceso, por lo menos, muy desordenado, muy desordenado. No te sientas un día en la página 1 y te levantas 9 meses más tarde habiendo puesto el punto y final. Vas para adelante, vas para atrás, vuelves a empezar, de repente tienes que escribir, que esto es muy doloroso y a mí me ha pasado, 150 páginas y dices, no vale ninguna, voy a volver a empezar. O sea, porque esas 150 páginas lo único que te había valido era para contarte a ti mismo la historia, para familiarizarte con los temas, familiarizarte con los personajes. Y una vez ya lo tienes y dices, ya sé por dónde va la cosa. Y entonces vuelves a empezar la página cero. O sea, es un proceso muy arduo y que te requiere mucha disciplina, porque claro, cuando llevas 150 páginas escritas, que podemos estar hablando de que sean alrededor de 70.000 palabras u 80.000 palabras, la tentación es decir, bueno, ya sigo para adelante. O sea, no voy a volver a la página cero. Sí, a la página cero. Y escribirás una cosa totalmente distinta y mucho mejor. Y una vez lo tienes escrito, ¿tienes a alguien de tu equipo o alguien de tu entorno que te lo lea y te diga, oye, tal? O sea, ¿hay alguien que te corrige las novelas? Claro, te las corrige el editor. Entonces tú acabas... pero también esto también depende mucho de el tipo de relación que un escritor tenga con su editor. Hay, por ejemplo, escritores, no es mi caso, que escriben 50 páginas y se las mandan al editor y el editor les dice, pues esto me ha gustado, esto no me ha gustado. O sea, van como construyendo un poco la novela entre los dos. Esto no quiere decir ni que el escritor sea malo ni que el editor sea el que escribe la novela, es simplemente un método de trabajo. A mí ese método de trabajo no me gusta porque me parece que entonces la novela se convierte en una tormenta de ideas de demasiada gente. Claro. Yo lo que hago es, cuando tenga mi manuscrito entero, de la página 1 a la página 400 o a la que sea, se lo mandaré a mi editor y entonces ya empiezas a corregir sobre el manuscrito entero y sobre una pieza de trabajo que tiene un principio y un final. Porque si no, es terrible empezar a trabajar sobre algo que todavía no has construido. O sea, porque tú imagínate que le mandas al editor las primeras 50 páginas y te dice, pero he hecho en falta que pase esto. Y tú le dices, no, es que esto pasará en la segunda parte. Bueno, pues cuando lo escribas. O sea, tiene que ser una persona muy relevante, ¿no? En la industria literaria, tu editor, porque te quiero decir... Pues el editor de Planeta, claro. Claro, justo en este caso sí, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo vas a aceptar tu consejo de alguien cuando estás a punto de escribir una novela que quizás es algo revelador para todo el mundo, nadie se lo ve venir y claro, te dice el editor, no, yo veo esto y tú dices, pues no, pues yo lo veo así. O sea, al final la última palabra la tienes tú, ¿no? Pues depende de la relación que tengas con él. Si has establecido una relación en la que te dejas a ti mismo tener la última palabra, sí, y correrás con todas las consecuencias, ¿eh? Este es un negocio, yo me he dado cuenta, donde nadie se casa con nadie. O sea,
tú miras a la historia y ves grandísimas novelas, grandísimas, pero de la talla de 100 años de soledad, posiblemente el libro en español más importante después del Quijote, que fue rechazado por editores, que se publicó a la tercera o a la cuarta. O sea, ha habido 4 editores en la historia, y yo sé los nombres, pero no los diré por conservar su memoria, que tuvieron el manuscrito de 100 años de soledad y dijeron, no, esto no lo veo. En busca del tiempo perdido de Marcel Proust es de las novelas más revolucionarias del siglo XX, y hubo muchos editores, que les llegó el manuscrito y dijeron, pero ¿cómo vamos a publicar esto? Porque el editor, aparte de ser una persona que está metida en el mundo de los libros, en el mundo de las letras, también tiene un negocio. Claro. Y dice, oye, yo tengo que vender tanto, el público va a consumir, no va a consumir, querrá esto, no lo querrá. Entonces ahí es donde tú tienes que establecer un poco tu relación con ese editor. Es verdad que igual... También pasó bueno, un poquito más simple, ¿no? Pero con el tema de Harry Potter. Pues totalmente. Ha habido editores que dijeron que no a Harry Potter y se estarán lamentando el resto de sus días porque no lo vieron. Oye, igual son editores que han tenido luego grandes éxitos editoriales que no han sido el tamaño de Harry Potter, pero Harry Potter se te escapó. ¿Por qué? O sea, a mí, fíjate, ese es un tema concreto, el de Harry Potter o el de 100 años de soledad, me da igual. Es decir, yo no quiero entrevistar a los que dijeron por qué no, quiero entrevistar al que dijo por qué sí. O sea, el que vio que aquello era un bombazo, el que vio que aquello era una obra de arte, ¿no? Eso depende mucho. Yo, si mañana a mi editor, supongo, le mando mi manuscrito y me dice, oye, Alfonso, es que no me gusta nada, ni de la 1 a la 400. Pues claro, ahí tendríamos un problema, ¿no? Porque dirías, ahí va, no te gusta nada. Entonces, pero es verdad que muchas veces el editor, yo lo entiendo, yo si fuera editor creo que haría lo mismo. Trata de apostar por lo seguro, porque al final tiene un balance, ¿no? Y dirá, oye, yo espero vender de ti tantos libros. Hay un tipo de libro que se vende mejor y hay un tipo de libro que se vende peor, porque al final estamos hablando de una cosa del gran público, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde tienes que ser un poco valiente y decir, oye, no, yo creo en mi novela. Y también hay editores que son muy valientes y que dirán, oye, yo es que creo en la novela de este escritor. Hay grandes tortazos, pero también hay grandes éxitos. Porque el negocio de la literatura, ¿cómo funciona? Es decir, definirme un poco a nivel márgenes. O sea, yo entiendo que al final, ¿cuánto cuesta La sangre del padre? ¿Cuánto cuesta? 22,95, creo. 22,95. Porque es tapadura, 600 páginas, o sea, ahí tienes un abanico de muchas posibilidades. 22 euros. Sí. El escritor, ¿qué porcentaje de esos 22 euros se lleva? Eso depende de lo que negocie el escritor, claro. Con la editorial. Con la editorial. Del libro come muchísima gente. O sea, porque es el escritor igual tiene un agente, que es el que le representa. Luego el editor no es simplemente el editor, es el editor, el distribuidor, el librero que está vendiendo el libro, la imprenta. O sea, es que el libro come mucha gente porque al final este es el producto final. Entonces esos 22 euros 22 euros es un libro, yo creo que está en la parte más alta del abanico. Luego de La sangre del padre, por ejemplo, salen las ediciones económicas, que es una edición en bolsillo, edición en rústica. O sea, tienes toda una serie de catálogo, ¿no? Pero al final come mucha gente el libro y esos porcentajes van muy ajustados. Entonces, claro, si eres un escritor que vende 10 millones de libros y te estás llevando un 10%, pues tu royalty es millonario, ¿no? Pero si estás vendiendo mucho menos, pues al final de tu libro ves muy poco dinero. Por eso dicen, y es verdad, es muy difícil vivir de la literatura, porque tú te piensas, volvemos a lo que decíamos, ¿no? Publicar y vender. Publicar no te garantiza que vayas a vender tantos libros como para que te sea rentable. Claro. Muchas veces... Por eso se ve, los escritores es que tenemos que tener muchas patas, porque el libro al final ves muy poco dinero entrarte a ti, porque hay mucha gente que come de él. Claro. Y con un éxito como La sangre del padre, la gente, ¿te han escrito para producirlo en otros formatos? ¿Estilo peli? Pues estilo peli no, porque claro, La sangre del padre es una peli muy difícil de hacer. También eso hay que pensarlo, ¿no? Tiene que ser una producción muy hollywoodiense para que puedas tener caballos, para que puedas tener un decorado de Babilonia, para que puedas tener las pirámides de Egipto y tal. Claro. Hay películas que son más fáciles de hacer y hay películas que son más difíciles de hacer. De momento vamos poco a poco, el libro no tiene ni un año casi, vamos por las traducciones, a ver si alguien nos escucha, Cristóbal, y se anima a hacer una película, La sangre del padre. Ojalá, estaría guapísimo. Estaría chulísima, ¿verdad? O sea, pero tú estarías abierto a eso a full, ¿no? Sí. A ver, ¿abierto en qué sentido? De repente me viene de repente luego salen problemas. Claro. El escritor quería que se viese de una manera, luego en la película no quedaba bien, con lo cual el que ha producido la película ha decidido tirar otra vez por el lado comercial y ha dicho, oye, pues vamos a hacerlo así. Pues igual hacen una película y te revientan tu libro, muy probablemente. A veces sucede, ¿no? Mira, lo único que me ha pasado relativo a eso, por ejemplo, ha sido con el tema de las traducciones. Lo quisieron traducir al ruso, este libro,
y en cambio pedían cortar muchísimas partes de la parte de relación amorosa entre Alejandro y Hefestión. La historia central en esta novela es una historia de amor homosexual y la quisieron cortar. Porque en Rusia, por las leyes de cultura y tal, no pueden aparecer temas de homosexualidad y tal, no sé cuánto. Y entonces me llamaron los editores y me dijeron, mira, tenemos una oferta para traducirlo al ruso con esta contrapartida, que es cortar los capítulos y las menciones en la novela a cualquier tipo de relación homosexual. Y al final tú tienes la última palabra, porque claro, los derechos de propiedad intelectual son tuyos. Y yo dije que no. Dije, porque claro, es que entonces no es tu obra. A veces lo piensas y dices, oye, pues igual una novela de 300 palabras, de 300 páginas, o sea, la mitad de esta en Rusia hubiera vendido muchísimo, hubieras hecho dinero y tal. Y digo, ya, pero ya no sería mi obra, y además es que esa parte es una parte central de esta novela y no quiero verla cortada, y mucho menos por un motivo político, ¿no? ¿En cuántos idiomas está? Pues mira, teníamos el ruso y tenemos el portugués, de momento. Las traducciones van muy lentas, y eso es una cosa que me pensaba que se traducía al momento. Supongo que los autores muy consolidados sí se traducen al momento, pero claro, yo como quien dice soy un newcomer, ¿no? Acabo de llegar. Entonces les dan mucho tiempo para ver cómo evoluciona una novela en su mercado nacional antes de decidir publicarla en otros mercados. Porque si además la industria del libro se contrae, o sea, claro, hay muchas alternativas de ocio al libro. Entonces ya no es como en ese momento dulce que había en los 90 y principios de los 2000, donde se vendían libros, pero vamos, no te puedo explicar. A veces lo piensas y dices, joder, qué pena que no te ha tocado la época buena, ¿eh? Total. Bueno, pero oye, es bonito ahora tener éxito cuando es mucho más difícil. Totalmente, eso lo pienso muchas veces, ¿eh? Y digo, oye, pues hay no sé cuántas mil personas que están leyendo mi libro en vez de estar viendo, yo qué sé, TikTok o una serie en Netflix o además, pero que les interesa la lectura. Al menos no a la vez. Al menos no a la vez. Bueno, eso no lo sé, pero... Vale, y oye, ya pasando un poco de la literatura a tu, bueno, no a tu oficio, porque tu oficio es ser escritor, pero bueno, tú has estudiado, tienes mucha relación con la política o te gusta mucho la política, ¿no? Sobre todo la política internacional. De hecho, en tu podcast, que animo a todo el mundo que lo escuche, se llama La Torre del Faro. La Torre del Faro. La Torre del Faro, sí. Correcto. Hablas mucho, bueno, haces episodios semanales sobre algún tema que esté pasando en la actualidad y además le dais a todo un contraste histórico, porque tú compartes mucho la idea de que para entender lo que está pasando, lo que va a pasar, hay que saber qué ha pasado antes. Sí, eso es definitivamente así. Sí, yo estoy muy metido en el mundo de las relaciones internacionales, es lo que he estudiado, mi doctorado es en relaciones internacionales. Yo pensaba que, pienso, estamos en un presente constante, ¿no? Que mi lado más profesional va por ahí. De repente ha sucedido lo de la novela, que verdaderamente ha caído como un meteorito literal, porque yo es que me doctoré y a los 10 días fue el Premio Planeta. O sea, todo sucedió tan rápido que todavía estoy un poco viendo a ver dónde estoy, ¿no? Pero la política internacional a mí es una cosa que me fascina, ¿no? Y me parece interesantísima, sobre todo el trasfondo histórico. Es verdad que en el podcast hablamos muchísimo de la historia de los conflictos internacionales, porque muchas veces nos quedamos en simplemente el análisis que hace un periodista en un periódico y dices, vale, pero sí, ¿esto de dónde ha salido? ¿Sabes? De han muerto X personas. Sí, exactamente. Nuevo conflicto, no sé dónde. Dices, vale, pero este conflicto, ¿por qué ha aparecido aquí? Entre estas dos facciones, ¿por qué ha aparecido? Y ahora parece que la historia vuelve a estar un poco de moda. Ha hecho falta que Rusia invada Ucrania para que la gente de repente se dé cuenta y decir, ¿pero por qué Rusia ha invadido Ucrania? Oiga, es que hay una historia de 300 años que se llama imperialismo ruso, que va desde los zares hasta la Unión Soviética y el comunismo hasta la actualidad, ¿no? Entonces parece que hay muchos libros, de hecho, que se empiezan a titular La venganza a la historia, El regreso a la historia, sí. Porque es que no necesariamente justifique, pero que da un razonamiento detrás de... No, pero sobre todo para entender, ¿no? Porque es que en Occidente dimos por muerta la historia. Es que hay un libro de Francis Fukuyama que se llama The End of History, el final de la historia. En 1991, cuando cayó la Unión Soviética, en Occidente nos pensábamos que desde la caída del comunismo, pues ahora todos los países del mundo, poco a poco, irían evolucionando hasta convertirse en democracias liberales, con economías abiertas de mercado como la nuestra, aceptarían los derechos humanos, y pensábamos que era verdaderamente el fin de la historia. Y nos hemos dado cuenta de que hay regímenes en el mundo que siguen teniendo una visión ambiciosa de política territorial, de expansionismo, y de repente nos los hemos visto a nuestras puertas, y en Occidente nos hemos visto pensando, pero si esto no pasaba, esto era una cosa del siglo XIX, pues aquí lo tenemos de vuelta. Es literalmente, esa es la reflexión que he hecho yo alguna vez, de decir, tío, es que parece que estamos volviendo atrás, en el sentido de repente hay países que están intentando conquistar otros, o sea, todo es como, joder, qué cómodos estábamos, qué rápido nos hemos olvidado de la historia de la humanidad. Sí.
y de repente está volviendo todo. En tu podcast hablas en alguno de los capítulos, bueno, en varios lo mencionas, ¿no? Pero hablas mucho de la presencia de Estados Unidos. Hablas del rol de Estados Unidos un poco en la estabilidad. ¿Se podría Sí, decir? sí, en el orden internacional. En el orden internacional. Me gustaría que lo explicas. Pues venga, podemos estar aquí 3 horas hablando de esto si quieres, ¿no? Pero verdaderamente es una cosa fascinante porque Estados Unidos de alguna forma ha sido muy responsable de que entremos en esta especie de sueño, ¿no? Del sueño liberal muchas veces, de pensar que todos los países, como digo, iban a ser democracias abiertas con economías de mercado, y entonces hemos muchas veces dejado pecados de ingenuo, diría, ¿no? En muchas ocasiones, sobre todo desde que cayó la Unión Soviética. Cuando cae la Unión Soviética, es el fin de la historia, se da una situación totalmente anómala en la historia internacional, que es un momento de unipolaridad. Solo hay una superpotencia que es capaz de controlar la política mundial en el sentido de sus instituciones, que es el epicentro de la economía mundial, que además es la potencia militar más poderosa de todas. Eso no ha sucedido nunca en la historia. Los otros momentos de la historia han sido o de bipolaridad, dos potencias más o menos iguales enfrentadas, o más comúnmente multipolaridad, varias potencias con niveles semejantes en poderío económico, militar y político. Y el momento de 1991 a 2012, que yo hago un poco esa cronología, de superpoder de Estados Unidos, nunca se ha dado en la historia, y de hecho ahora miramos hacia atrás y decimos cuáles fueron los grandes fracasos de Estados Unidos para que volviéramos a pasar de una unipolaridad que se quería sueño liberal a de repente volver al pasado, pero al pasado del siglo XIX, a potencias con mismo nivel de poderío enfrentadas, ¿no? Y yo creo que hay varios factores, y uno de ellos es el no pensar que la historia tiene una fuerza, ¿no? Hay un libro fantástico que nunca me acuerdo del autor, pero sí me acuerdo cómo se llama el título, que se llama Who Lost Russia? ¿Quién perdió Rusia? ¿Por qué Rusia pasó de ser una potencia que había colapsado en 1991, que parecía que el sistema comunista había fracasado de manera estrepitosa y que podría avanzar lentamente hacia una especie como de democracia más alineada con Occidente? ¿Cómo hemos podido pasar de eso a de repente una Rusia que está reivindicando el imperialismo propio de los zares, ¿no? De conquistar Europa del Este porque consideran que es su esfera de influencia natural? ¿Cómo hemos podido pensar que un país como China, donde domina una ideología de marxismo-leninismo, heredera del maoísmo, donde hay una herida histórica insuperable, que es la idea la idea que tiene con la que comulga el Partido Comunista Chino, que es que China no está completa mientras en Taiwán, la isla enfrente de China, no ondee la bandera roja. O sea, ¿cómo hemos podido pensar que eso iba simplemente a desaparecer porque metiéramos a China en organizaciones como la Organización Mundial del Comercio? Es decir, esa ingenuidad americana estuvo, y en cambio esa ingenuidad americana de despreocuparse de las grandes potencias, nos preocupamos por cosas que eran muy difíciles de conjurar, como podía ser el terrorismo. Hay una cosa, esto lo estudiábamos mucho en la carrera, decía, la guerra en el terror, ¿no? The War on Terror, lo que empiezan los americanos después del 11S y tal. Y un profesor mío decía, ¿cómo puedes hacerle la guerra a una táctica? El terror no es algo en sí mismo, es una táctica. Hay organizaciones que utilizan el terror para sus intereses. Hay países que utilizan el terror. Pero eso ya daba una sensación como de que todo estaba errado, ¿no? De que estábamos enfocando muy mal este problema. Y de hecho es un problema que nos ha vuelto a bofetear en la cara. Mientras Occidente estaba muy metido en guerras en Oriente Medio, de repente Rusia invadió Crimea en 2014. Y China, antes de que nos pensemos en Taiwán y todo eso, China está aumentando su poder naval muchísimo, está amenazando el mar de la China Meridional, que es una región en el sur de China, que en teoría es un espacio marítimo compartido entre muchas potencias de alrededor, y que China está diciendo que no, que eso es suyo porque hay un mapa de 1918 que establece una línea de 9 puntos alrededor de ese mar que lo da como suyo. Y en Occidente muchas veces pensamos, pero no, si es que esto no podrá ser, porque entenderán que el mundo no funciona así. No, el mundo para ellos sí funciona así. Para países como China, para países como Rusia, como Irán, el mundo es cuestión de poder bruto, de hard power, poder duro. Y en cambio es una realidad a la que hemos despertado en Occidente muy tarde. Y que vas a Estados Unidos, que da la sensación de que es que yo creo que esto va un poco hilado a que ellos están perdiendo un poco su identidad. O sea, todo esto va alrededor de, bueno, que en Estados Unidos siempre ha estado el sueño americano, ¿no? Ellos han creído que eran los mejores, han creído que eran los más grandes, y de hecho
bueno, lo han demostrado un poco, ¿no? O sea, han tenido siempre el ejército más tocho, han hecho por ser representados como ellos quieren ser representados. Pero ahora, bueno, y de la mano de eso, han hecho por estar involucrados en cosas fuera de Estados Unidos. Que es lo que tú comentas y lo que es así, que es que eso ha dado la facilidad de que el resto del mundo esté un poco calmado. En el sentido de, bueno, siempre ha estado Estados Unidos. A mí siempre me ha dado la sensación, por ejemplo, que en Europa, o al menos en España, siempre no se recorta los gastos en armamento. Se recorta Totalmente. no se invierte y tal porque está Estados Unidos. Es que no te preocupes porque está Estados Unidos. hay dos cosas aquí. Estados Unidos es la nación indispensable. A mí me lo parece. Los propios americanos tienen muchas veces una mala relación con lo que ellos son o quieren ser. Hay americanos que dicen, ¿por qué tenemos que ser nosotros la policía del mundo? Hay americanos que verdaderamente dicen, no, es que nosotros tenemos que ser la policía del mundo porque si no, mira lo que pasa en cuanto América se retrae un poco el mundo. O sea, esas dos versiones existen y coexisten en América, el aislacionismo y lo que se llama el wilsonianismo, que es esta idea de querer ser un poco el campeón de la democracia liberal en el mundo. Y en Europa es totalmente cierto lo que dices. En particular España es de los aliados de la OTAN que menos contribuye en defensa, ¿no? Estamos todos muy por debajo del 2% que el Tratado de la Alianza dice, el 2% de nuestro PIB que tendríamos que estar dedicando a defensa. Por dos cosas. Porque hemos pensado que están los americanos y porque hemos pensado que alianzas militares como la OTAN no servían para nada. Porque ese mundo de alianzas militares ya había terminado. Nos hemos olvidado. Porque nos hemos olvidado. Y es que de hecho, fue el presidente francés Emmanuel Macron en 2019 que dijo, no, si la OTAN está en muerte cerebral, y lo dijo así, textual, brain dead, está en muerte cerebral. Y en 2022, dos países históricamente neutrales como Suecia y como Finlandia se han metido en la OTAN a raíz de la invasión rusa de Ucrania. O sea, el mundo ha cambiado mucho y es verdad que pensamos que Estados Unidos acudirá siempre a nuestra defensa. Y eso es una cosa que en Europa, desde luego, es una asignatura pendiente. Estados Unidos, sobre todo ahora si gana Donald Trump las elecciones, que es una cosa más que probable, yo creo que hay un 50%, es muy probable que se retire de Ucrania, que diga que Ucrania lo solucione él con Putin y que Ucrania sea un problema de seguridad europeo. ¿Y qué van a hacer los europeos sin apoyo militar y sin apoyo financiero de Estados Unidos? No tenemos todavía una autonomía estratégica que es detrás de lo que vamos. Aunque gane Kamala Harris y aunque ganen los demócratas, Estados Unidos es un país que mira ahora mismo hacia el Pacífico más que hacia Europa, porque el principal rival de Estados Unidos es China y la principal guerra para la que se prepara Estados Unidos no es la invasión rusa de Ucrania ni es que Rusia coja algo más de territorio en Europa del Este. Lo que verdaderamente preocupa a los americanos es que los chinos invadan Taiwán, porque Taiwán es una fábrica de microchips que América es indispensable, esos microchips para la economía americana y para el sistema de seguridad americano y para el ejército americano. Y si China invade esa isla, es que cambiaría drásticamente la balanza de poder en el mundo. Eso es lo que interesa a Estados Unidos. Pensamos que el gran paraguas americano va a estar, ¿no? Pero es que como digo, nos despertamos a una realidad muy diferente. Yo veo imposible que Europa se ponga de acuerdo para cualquier cosa a nivel presupuestaria, por ejemplo, de gasto en armamento o en el ejército. Pero si ya nos cuesta en España ponernos de acuerdo para, yo qué sé, pagar todos los mismos impuestos a nivel regional, y hay movimientos independistas dentro de España, ¿en qué momento va Europa a conseguir esa unidad? O sea, yo pienso que tiene que pasar algo muy malo. Bueno, está pasando. O sea, la guerra de Ucrania ha sido un acicate para la unidad dentro de la Unión Europea en términos de política de seguridad y de política exterior. En esta nueva Comisión Europea que se va a formar ahora, se ha creado por primera vez una comisaría de defensa. O sea, va a haber una especie de ministro de defensa europeo. O sea, nos estamos verdaderamente despertando a la realidad de que si los americanos no están, estamos solos y tenemos que poder defendernos, ¿no? Y de hecho eso va a ser uno de los temas más interesantes de la nueva agenda europea, en mi opinión. Pero es verdad que Europa tiene esto, ¿no? Que muchas veces son muchas voces y es muy difícil tener una política cohesionada y unificada. Tenemos otras ventajas y es muy fácil, yo creo, caer muchas veces en el pesimismo, en ver otros países u otros bloques como estructuras perfectas que funcionan a la voz de militar y que entonces consiguen sus estrategias a largo plazo. No es tan así, ¿eh? Muchas veces tenemos ese mito en la cabeza y Europa muchas veces la propia comunidad de voces también ayuda mucho, a que no solo sea una voz unida, sino que sean 27, también nos da un peso, nos da un simbolismo, que también son cosas importantes. Sí,
No, lo son. Lo que pasa que... Sin quitar lo otro, ¿eh? Sí, sí. Y luego miras en los problemas en los que nos estamos enfocando en España, por ejemplo, o los problemas que al menos en política se comentan, y dices, es que esto es que tenemos que poner las pilas. O sea, lo que hay ahí fuera, lo que se viene, me da muchísimo más miedo. Obviamente no hay que perder el tacto por lo que esté pasando dentro, por las diferentes, pues yo qué sé, por el horario laboral, etcétera. Pues, todas estas cosas hay que hablarlas, y no tengo ninguna duda, pero me da la sensación de que hay problemas mucho más grandes que se vienen y no sé si somos conscientes. A ver, yo creo que sí estamos en una... creo que los problemas externos y los problemas internos que pueda tener ahora mismo un país occidental, o sea, problemas económicos, sociales que pueda haber dentro y representadas amenazas externas fuera, al final forman parte de un mismo problema que yo creo que es la crisis del orden liberal desde el año 2008. Desde la crisis del 2008 se ha quebrado esa especie de sueño económico que hubo después de la Segunda Guerra Mundial, de un crecimiento económico que sería imparable. Básicamente, por resumirlo mucho, es decir, tú trabajas y vivirás mejor que la generación anterior, porque esto va así. Y la generación anterior, cuando se jubile, tendrá su pensión, porque hay una generación que trabaja para mantener esa pensión. O sea, ese estado del bienestar, que es una herencia directa del modelo económico que querían implantar los aliados en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial no es otra cosa que una guerra por qué tipo de orden tenemos, si un orden liberal o un orden cerrado y autárquico. Y el estado del bienestar era parte de lo que iba en el paquete del orden liberal. Y es un orden que se ha mantenido y que ha creado el mayor periodo de crecimiento económico de la historia, 70 años de supercrecimiento económico, de paz y estabilidad en Occidente, y que en el año 2008, la crisis del 2008, lo quiebra. Y es que es muy curioso, lo quiebra la crisis del 2008 y es el fin de ese sistema liberal, podríamos decir, y el regreso del autoritarismo a el mundo exterior. A las relaciones internacionales se vuelven a convertir en un escenario mucho más conflictivo, mucho más desordenado. Y verdaderamente es en lo que estamos, pero yo creo que muchas veces podríamos decir este problema es más importante que este otro, pero al final son dos caras de la misma moneda. Las sociedades occidentales se están todavía recuperando del shock del 2008 acrecentado por el shock del COVID, ¿eh? O sea, es que el mundo no es en el año, no hemos vuelto al año 2006. No hemos vuelto a ese año 2006 de esos niveles de empleo, de ese nivel de crecimiento económico y, si me lo permites, tampoco como de esperanza social, ¿no? Hay mucha más desesperanza, añadido al factor encima de que encima hemos vuelto a un mundo en el que puede estallar una guerra en cualquier momento, en el que los países hacen patentes sus amenazas, las llevan a término. O sea, ha cambiado todo muchísimo. Es un escenario muy oscuro. Hay mucha más mentalidad, al menos entre la gente de nuestra generación, siento yo. Hay mucho emprendedor y hay gente que está haciendo las cosas muy bien, sobre todo se les ve mucho ahora por tema de redes y tal, pero sí que hay mucho ¿y para qué? ¿Sabes? Como, ¿y para qué? O sea, ¿para qué voy a trabajar más si al final me van a quitar la mitad de impuestos? ¿Para qué voy a hacer esto más si al final puede pasar cualquier cosa? Como que hay poca, lo que tú dices, hay poca esperanza de progreso. Yo entiendo que haya poca esperanza de progreso porque verdaderamente es un poco tenebroso. Si te pones a ver todas las cosas malas que suceden, desde luego dices, pues Dios mío, es que ¿qué vamos a hacer, no? Vamos a morir todos. Pero luego también yo es que soy optimista por naturaleza, porque ya soy pesimista en el sentido de las relaciones internacionales, la política internacional, eso soy más pesimista. Pero en lo que es la vida, digo, oye, también vivimos en un momento de máxima libertad, donde puedes tener toda la libertad que quieras para emprender, donde puedes ser tú mismo, donde, no sé, gozamos también de una serie de derechos, de una serie de oportunidades que no han tenido nunca las generaciones anteriores a las nuestras. Ahí también hay un capital que tenemos que está esperándonos, ¿no? Y que tenemos que cogerlo como generación, digo. Y es verdad que hay mucha gente que lo hace y, de hecho, así se ve. Volviendo a Estados Unidos, en uno de tus podcasts tú haces un comentario curioso sobre has mencionado antes las elecciones que se vienen ahora y por eso te quiero preguntar, pero antes comentaste que Donald Trump, cuando salió victorioso en las últimas, que fue en el año 2000, fue el año 2016. 2016, en el periodismo se comentó como una gran sorpresa o tal, pero tú hiciste como que lo veías venir. A ver, no que lo veía venir. Había una justificación detrás, ¿no? No en ese sentido, es decir, que Trump no es un presidente tan extraño o tan diferente como nos podríamos pensar. A ver, es extraño en el sentido de que es un hombre excéntrico. Él es una persona excéntrica. Tiene la piel naranja y el pelo naranja y dice cosas y en fin, o sea, es un personaje excéntrico.
oye, ha habido presidentes americanos también muy excéntricos. Ronald Reagan, que es uno de los grandísimos presidentes americanos, era el presidente del sindicato de actores y decía que toda la política que él había aprendido la había aprendido en el sindicato de actores. O sea, los presidentes americanos, cada uno tiene sus historias y es verdad que Donald Trump, el personaje de Donald Trump, es un personaje muy estrafalario. Pero lo que yo me refería es que su tradición o la tradición a la que se puede adscribir su política exterior no es diferente. Es decir, hay presidentes que han tenido actitudes respecto del mundo semejantes a las de Trump y las ha habido en el pasado. Y es la actitud más aislacionista. Es un tipo de presidente que dentro del mundo académico y tal, en los estudios que se hacen, se ha denominado un tipo de presidente jacksoniano. Es por Andrew Jackson, que fue presidente americano de 1829 a 1837, creo, si no me fallan las fechas. Y que ha establecido una tradición en que todos los presidentes que un poco han seguido una línea de aislacionismo, nativismo, querer salirse de las relaciones internacionales porque lo importante de los problemas de América se soluciona en América, no en el escenario internacional, de que cuando llega el momento de salir al escenario internacional se sale con todo o con nada, es decir, la guerra no es una continuación de la política ni es una forma de reequilibrar el mundo, sino que es en el sentido de la guerra total. Esos parámetros esto es una visión historiográfica, esos parámetros que se vieron durante la presidencia de Andrew Jackson y que se han visto durante las presidencias de otros presidentes llamados jacksonianos, también son parámetros vistos dentro de la primera presidencia de Donald Trump. Por eso, Donald Trump es un presidente de la tradición jacksoniana de la política americana. En eso no es tan diferente de otros presidentes que puede haber habido. De hecho, una de las grandes coincidencias o casualidades de la historia es que Woodrow Wilson, que fue presidente americano de 1913 a 1920, es el presidente americano que lleva a Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial, el que crea la Sociedad de Naciones que luego americano integra y tal. Durante su primer mandato era súper jacksoniano, era bastante parecido a Donald Trump. El lema Make America Great Again era de Woodrow Wilson. O sea, ni siquiera eso es de Donald Trump. Ni Make America Great Again, ni America First. America First. Ese es uno que existía en la tradición americana y que era decir, primero los intereses americanos y ya veremos si nos metemos en los intereses del mundo y de hecho nada de ser aquí policía del mundo ni nada de poner aquí intereses supranacionales ni intereses del orden internacional, sino son los de America First. Luego Woodrow Wilson cambió muchísimo porque metió a Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial, se hizo el primer paladín del internacionalismo, de la democracia como forma de gobierno que se tenía que expandir y que era responsabilidad de Estados Unidos, es decir, cambió muchísimo, pero no deja de ser curioso que dos presidentes que están en las antípodas hubo un momento donde compartieron la misma tradición, y esa es la tradición del jacksonianismo. Y muy probablemente, si Donald Trump gana en las elecciones de noviembre, que yo ya te insisto, creo que tiene una muy buena posibilidad de ganar, volverá un poco a esa política jacksoniana de se retirará del apoyo a la guerra de Ucrania, se retirará también de los conflictos de Oriente Medio donde no le interesen y volverá a centrarse en la economía americana, que es lo que a él más le preocupa, la competencia con China y la competencia con otro tipo de rivales. Y el bienestar de su propio país, porque también es verdad que Estados Unidos ha empeorado en muchos sentidos, por ejemplo, con todo el tema, pues bueno, en todo el problema con las drogas, con la gente viviendo en la calle, etcétera. Te vas a estados como California, sí, más liberales. Tío, o sea, realmente ellos tienen un problema muy gordo internamente y yo entiendo en cierta parte que cojan ese punto de vista y digan, oye, vamos a solucionar lo nuestro y luego salimos. Lo que pasa es que eso tiene un impacto en nosotros. Y también tendrá un impacto en ellos, ¿eh? O sea, también Estados Unidos no es una economía que haya llegado a ser la economía que es hoy en día, simplemente siendo una economía autárquica. Y el jacksonianismo de Donald Trump tiene un componente muy de autarquía en un momento en el que el mundo globalizado, retirarse de ese mercado global es pernicioso para los intereses de la economía. Es verdad que obedece a los intereses de una clase obrera que ahora vota Partido Republicano. Eso es una cosa que ha conseguido Trump que es bastante novedosa. Ha conseguido mover la base social del Partido Republicano. Antes el Partido Republicano era un partido muy de élites, ¿eh? Y ahora se ha convertido en un partido muy de la clase media baja, clase obrera americana. ¿Has visto lo que está haciendo ahora para, bueno, a venderse un poco cara a las elecciones? Ay, no lo he visto. Bueno, está yendo a muchísimos podcasts. Ah, sí, está yendo a muchos podcasts. Pero muchísimos de gente joven, pero de podcasts de gente que, bueno, que no habla de cosas serias, ni mucho menos. O sea, también lo hicieron aquí Feijóo y Pedro Sánchez, sí. Porque Pedro Sánchez fue a la Pijera Kinky, ¿no? Y
y Feijóo ha ido recientemente a otro, pero no me acuerdo A cuándo. Worldcast. Ah, creo, es verdad, sí. Bueno, me parecen decisiones correctas. O sea, al final, Es un formato que se está expandiendo, ¿eh? Igual los tienes aquí un día sentados, a uno de los dos, sí, te llamo. Te llamo y me para coentrevistar, ¿no? Claro. Joder, no, a veces yo soy solo. No sé yo si yo sería demasiado opinionated para hacer una entrevista a Feijóo o a Pedro Sánchez. Creo que... Fantástico. Uy, no, yo creo que... Podrías cuestionar todas sus políticas como con fundamento, pero es que ¿sabes? fíjate que creo que no... Porque mira, dices esto, pero es que resulta que en 1900... Pues fíjate, creo que haría eso y eso sería muy mal entrevistado porque en vez de decir la pregunta y dejar que ellos mismos las expusieran y tuvieran sus aciertos y sus desórdenes, yo creo como que haría la pregunta y la respondería yo mismo, ¿sabes? Bueno, eso es bueno, tío. Les darías debate, nada, sería la leche. Oye, tú, evidentemente, y en breves te voy a soltar y te voy a dejar que te vayas, pero miras mucho hacia atrás, ¿no? Históricamente, por tus estudios, por la novela que has escrito, etcétera, y lo usas como manera para mirar al futuro. O sea, ¿estás buscando algo? ¿Te genera curiosidad la inteligencia artificial? ¿Me genera curiosidad la inteligencia artificial? Sí, pero creo que hay un hype con la inteligencia artificial respecto del impacto que puede tener en la vida humana. O sea, yo no discuto, y es más, me parece que sería muy necio discutirlo, que la inteligencia artificial es una de las revoluciones tecnológicas más importantes de la historia, que va a reemplazar muchísimos trabajos, de trabajos manuales, que además es una herramienta fantástica para facilitar muchos trabajos que de otra forma serían tediosos, pero de ahí que vaya a reemplazar al hombre, que pasa por ser un poco como el debate, ¿no? que hay ahora mismo. Sobre todo, fíjate, un debate en mi campo, de decir, harán falta novelistas, harán falta escritores y cualquiera puede ir a ChatGPT y decirle, escríbeme la mejor novela de todos los tiempos. Yo creo que no, porque al final la creación artística es una cosa inherente al ser humano, simplemente porque tiene la capacidad de sentir, porque tiene la capacidad de pensar, de hacerse esa pregunta que yo le he hecho a hacerse a Alejandro de un día estoy, un día dejaré de estar, ¿qué habrá pasado? ¿Qué es la vida? Eso no se lo puede hacer una máquina. O sea, eso no lo puede hacer una máquina con la inteligencia artificial que tenemos hoy. Pues la inteligencia artificial que tenemos hoy está basada en datos históricos. O sea, al final no deja de ser, no tiene pensamiento propio. Pero entonces, en el momento que ya tenga pensamiento propio, Sí. en mi opinión ya no será una inteligencia artificial, ya será una inteligencia biológica. Porque es que el pensamiento, o sea, ya entramos en un debate Sí. muy filosófico. Yo no creo que eso pueda ser posible. O sea, al final siempre habrá un humano detrás de esa inteligencia artificial. Siempre habrá un código, un trozo de código que tú le hayas metido para que... Como mínimo, sí. Para que lo facultes yo qué sé, o sea, imagínate, la pregunta de la vida y la muerte, pues necesitarás un hombre que lo programe y diga, plantéate la pregunta de la vida y la muerte, pero eso no hará que la máquina sepa lo que es vivir, sepa lo que es morir, sepa lo que es morir en vida o vivir muerto, o sea, todo ese tipo de sutilezas, vamos, igual cualquiera ve este episodio y dice, oye, el escritor que habéis llevado es un ignorante, no tiene ni idea de inteligencia artificial, y es verdad, no tengo ni idea de inteligencia artificial. Pero creo que tengo un poco de idea sobre el ser humano, ¿no? Y la idea del pensamiento del ser humano y del sentimiento del ser humano. Al final, por eso me dedico a la literatura. Me parece muy difícil que una inteligencia que no sepa lo que es que te rompan el corazón, que no sepa lo que es sentirte solo en el mundo, que no sepa lo que es el éxtasis de un amor absoluto, pueda crear una obra de arte. No te discuto que juegue al ajedrez fenomenal y tal. Pero nunca... Que cree obras mucho más básicas. Pero Es decir, lo que sí se verá muy afectado, no sé si muy afectado, y no sé si en 10 años o en 30 o mañana, será la literatura más comercial de... eso puede ser, no lo discuto, pero nunca podrá escribir una novela revolucionaria. O sea, una novela que rompa el entendimiento, que digas, la historia de la literatura nunca volverá a ser la misma antes y después de esta novela, como no volvió a ser la misma antes y después de tantas obras de la historia, eso no lo podrá hacer la máquina. Pongo muchas veces el ejemplo del ajedrez, porque digo, sí, podrá jugar al ajedrez mejor que el ser humano y ganará al ser humano porque el algoritmo le permitirá hacer todas las combinaciones matemáticas posibles, pero a que nunca podrá jugar al ajedrez de forma bella. Porque no entenderá lo que es la belleza. Entenderá la forma más práctica, la que te puede ganar con menos movimientos o tal. Pero una jugada de ajedrez que sea una jugada bonita, el ajedrez también es un arte. Eso no creo que lo pueda hacer una máquina. Es que yo creo que, o sea, este debate se puede tener desde dos puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista de humano contra inteligencia artificial, o se puede ver desde el punto de vista de inteligencia artificial en la vida del humano y humano contra humano. Porque hay una, o sea, recientemente vi una película que se llama Ready Player One, no sé si has visto. Sí, creo que sí, pero no me acuerdo. Es de Spielberg, y va sobre, bueno, es el año 2060 o no sé qué año es. Y el señor Holloway, que es el Elon Musk de turno, ha diseñado un mundo virtual en el cual tú puedes, bueno, tú tienes tu avatar, todo es normal, pero el mundo virtual es a lo bestia, ¿vale? Y entonces él
fallece, es un genio de la tecnología y lo que hace es que dentro de ese juego o dentro de ese mundo virtual hace una especie de videojuego en el cual son 3 retos distintos y los avatares tienen que competir por conseguir 3 llaves que les van a abrir, digamos, el cajón que les da pie a ser los dueños de esa tecnología porque él ha fallecido y no tiene a quién darse. Ay, qué buena película, la tengo que ver. Buenísima. Es un poco rara porque es como... Bueno, obviamente es ficción pura, pero por ejemplo, se la puse a mi novia y mi novia dijo que coñazo, ¿sabes? Ella prefiere una historia de amor básica, tal, y pero a mí me levantó mucha curiosidad porque habla mucho de la soledad con la inteligencia artificial cuando esté más aplicada en nuestras vidas. O sea, ves los dos lados. La persona que está muy sola, que disfruta muchísimo en este mundo virtual, y luego es la persona que está sola cuando sale de ese mundo y está muy sola. Entonces son como dos... Y luego en ese mundo se crea otro tipo de economía donde las monedas tienen un valor, que es el tiempo. O sea, es una movida muy... Me parece un poco como Meta, ¿no? Entonces, cuando salió el mundo de Meta pensábamos que todos íbamos a estar en unos años pegados a unas estas y tampoco ha sido así, pero porque la tecnología que lo hacía posible no era lo suficiente. Ha sido un problema de producción, entonces. Siempre era de producción, tío. Mi avatar no era realista. Bueno, pues nada, antes de que te vayas sí que te quiero pedir, no sé si tienes alguna recomendación, aparte de La sangre del padre, de algún libro que nos debamos leer. Depende del tipo de libros que te guste leer, o sea... No sé, o sea, alguna recomendación que tú digas, oye, para un oyente, no sé, un oyente medio que puede estar buscando un libro que quizás le anime a leer, porque no está tan metido. Igual no es algo tan profundo como esto, no lo sé, pero algún libro que se le haga fácil leer y que pueda coger esa habilidad. Pues mira, hay un libro, y además es un libro que no es simplemente una historia, no es una serie de televisión en la cabeza, de un escritor francés que se llama Emmanuel Carrère, y el libro se llama El adversario. Y es un librito bastante corto, o sea que eso también ayuda mucho o sea, no es un tochaco al que te tengas que enfrentar. Y es una historia fascinante. Este hombre escribe novela no ficción, es decir, muchas veces es una parte del relato de su vida, pero no acabas de descubrir dónde está la raya entre la ficción y la realidad. Tiene unos libros estupendos, le dieron el Princesa de Asturias hace unos años. Este libro, El adversario, cuenta la historia que él entrevistó al asesino, de un caso que fue muy famoso en Francia, de un señor que tenía una vida perfecta en un pueblo en el sureste de Francia, frontera con Suiza, trabajaba en la OMS en Suiza y tal, y de repente un día mató a su mujer, a sus hijos, a sus suegros, a sus padres y prendió fuego a la casa. Y él se salvó del incendio y cuando le fueron a esto se vio que toda su vida había sido una mentira y que había sido un mentiroso compulsivo y no trabajaba donde trabajaba y tenía unos secretos que no había revelado. Y entonces el libro cuenta, esto no hago ningún spoiler, esto de verdad pone en la primera página, y el libro cuenta un poco cómo se construye al final es el mal puro, ¿no? Alguien que mata a su familia de esa forma, pero cómo se construye mentira sobre mentira sobre mentira a lo largo de la vida. Y ya te digo que es un libro muy corto y es una historia real. Y está escrito fantástico y verdaderamente es escalofriante, porque te esperarías que es una especie como de psicópata terrible, como de serie de televisión de FBI, y para nada. Es un libro que por eso es siniestro, El adversario. Vale, perfecto. Oye, ¿y algo de tu próxima novela puedes contar? Uy, pero eso no te puedo contar porque no quiero que se gafe. Vale. No he sido supersticioso en la vida, pero esto tengo mucho respeto con esto, porque muchas veces cuando... No porque verdaderamente sea supersticioso ni crea en magias ni energías ni nada de eso, pero simplemente porque creo que cuando tú anuncias un proyecto que todavía no está terminado, tú en tu cabeza algo está cambiando la forma en la que te enfocas ese proyecto. Y yo quiero saber que hasta el último día tengo la libertad para decir fuera. Y en cambio, si ya he hablado de ello y ya lo he vendido y tal, me siento como un poco sola. Pero saldrá en abril de 2025. Y no puedes dar una fecha de la historia en la que estamos jugando. Nada. Pues ya está, tío. Mil gracias por estar aquí. Cristóbal, muchísimas gracias por tenerme. Ha sido un lujazo. Bueno, oye, Felipe, eso viene en el contrato. Es parte... Como escribes a mano, Totalmente. no es el problema. Muchísimas gracias. Mil gracias, tío.